Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video vamos a hablar todo acerca de los motores brushless, los famosos motores sin escobillas. No solamente ello, vamos a ver todas su principio de funcionamiento, cómo se interconectan las bobinas. Además, vamos a poder controlarlo con un Electronic Speed Controller y ver las conexiones de poderlo controlar remotamente por radiofrecuencia a través de un receptor de radiofrecuencia que hemos visto en otros videos, una batería y obviamente el famoso Fly Sky. Al final de este video voy a hacer pruebas como estas para poder controlar el motor, su velocidad vía radiofrecuencia a través de un control de RF como el Fly Sky. Vayamos a la teoría y luego a la práctica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a empezar este interesante video y para poder entender el funcionamiento de los motores brushless, poder conocer el funcionamiento de los motores universales o los motores con escobillas. Para ello descargué esta imagen de internet y vamos a hacer una descripción rápida de cómo funciona un motor universal. Un motor universal está formado por dos, digamos, partes importantes. Una de ellas es el estator que vemos en la parte de abajo, que es el armazón en sí, a la cual se le han adicionado algunas bobinas que podemos ver acá. Y esas bobinas van conectadas a unos contactos que vamos a hablar luego, que vendrían a ser estos porta escobillas. Y en la parte interna podemos ver una parte a la cual se le conoce como rotor, que es la parte que se mueve en función a los campos magnéticos que genera el estator o la parte, digamos, mecánica física que no se mueve. Este rotor tiene varias bobinas enrolladas en su parte interna y sobre cada bobina existe, digamos, cada punta de las bobinas están conectadas en serie a unas láminas que vendrían a ser unos contactos sobre una parte superior denominada colector. Este colector tiene varias láminas que podemos ver acá y a las cuales se le ha puesto una parte o una punta de las bobinas que van en serie y que van haciendo contacto mecánico entre el rotor y el estator. En otras palabras, la única forma de que el rotor y el estator de manera mecánica pueda hacer contacto es a través de estas escobillas. Las escobillas vendrían a ser esta parte de acá y en sí la escobilla no es otra cosa más que pedazos de carbón, podemos ver acá, carbón, y este carbón hace un contacto mecánico entre cada una de las celdas del colector, va conectados a un cable, hacia la parte de las bobinas del estator. Este contacto mecánico a la larga produce suciedad. ¿Por qué? Porque este carbón genera un polvillo negro que a la larga esto se corroe y no solamente ello produce calor, esta unión mecánica entre el colector y las escobillas suele producir calor y un aumento de temperatura y a la larga es necesario darle mantenimiento a este tipo de motores. Para ello justamente se crearon los motores brushless. El término brushless significa sin escobillas, brushless, sin escobilla. El término brushless son utilizados para este tipo de motores en los cuales no hace uso de los carboncillos, de los carbones, para permitir el contacto mecánico entre el rotor y el estator. Y justamente el objetivo de este video es poderles explicar cómo es que funcionan los motores brushless. Para ello, descargué esta otra imagen, podemos ver que existe un estator, una parte, digamos, fija, que no se mueve, y una parte mecánica que está en constante movimiento en función a lo que voy a explicar en estos momentos. En la parte del estator podemos ver unos pedazos de metales a los cuales se le ha embobinado una cierta cantidad de bobinas. Las bobinas van conectadas en serie. A la salida de un estator solamente, digamos, a la entrada de un estator solamente existen tres cables, que lo vamos a ver luego, y estos cables
van conectados en serie a cada una de las bobinas. Va una bobina acá, luego se enrolla acá, sigue en serie, luego va por acá, y luego sale al otro cable, el otro cable se va embobinando en serie las bobinas. Entonces tenemos un estator, una parte mecánica estática, los rodamientos, que es la parte principal del eje a la cual se conecta el rotor, y las bobinas. En la parte del rotor podemos observar una campana, que es la parte metálica que va encima del, en este caso, el estator, un eje, que es el pin que va conectado a los rodamientos, una pasta de equilibrio o equilibrado, que no es otra cosa más que una pasta para permitir que el contacto no sea un contacto mecánico. Y finalmente una parte importante que son los imanes. Los imanes de hierro dulce, que son imanes que podemos ver acá, son imanes muy importantes que van a interactuar con los campos magnéticos que generan cada una de las bobinas. Para ello vamos a entrar en detalles técnicos, ahora sí, de cómo es que funciona un motor brushless con esta imagen que también descargué. Podemos ver el estator, a las cuales se le han enrollado las bobinas. Para este ejemplo voy a hacer un ejemplo de 3 bobinas. Acá hay otra bobina y es otra bobina. Y en la parte central vendría a ser, digamos, la parte mecánica que se mueve. No existe un contacto mecánico, digámoslo así, entre el estator y el rotor. De ahí que no existen, para este caso, en sí escobillas, ¿no? De ahí el nombre de brushless. ¿Y cómo es que funciona? Para que un motor brushless pueda funcionar, necesitamos un dispositivo llamado variador, también conocido como ESC o Electronic Speed Controller, que no es otra cosa más que un controlador de velocidad electrónica, y este ESC lo que va a hacer es enviar pulsos de corriente a cada una de las bobinas. Vamos a ver el análisis en un tiempo 1, supongamos que en un tiempo 1, T1, el rotor está polarizado magnéticamente en este sentido, el sur hacia arriba, el norte hacia abajo, y el ESC ha enviado, o el controlador o variador electrónico de velocidad ha enviado un pulso eléctrico en esta bobina, de manera tal de que sobre cada bobina, que se genera un pulso de corriente, se forma un campo magnético. Esto lo hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica junto de mi canal, de manera tal de que aquí existe un norte, aquí otro pulso aplicado, existe un sur creado, y aquí existe otro norte, norte, sur, norte. Supongamos que en este tiempo T1 existe esta condición, existiendo un campo magnético norte acá con otro norte acá, los campos se repelen, y aquí existe un sur, este sur repele a este otro, y este norte trata de atraer al sur de manera tal de que el rotor gira ligeramente hacia la izquierda. Al girar hacia la izquierda, este es norte y este es sur, el sur atrae el norte y hace de que el movimiento mecánico del rotor se vaya dando en sentido no horario, sino antihorario hacia la izquierda. De manera tal de que en el tiempo T2, el variador o el ESC cambia la polaridad de las bobinas de manera tal de que envía un pulso y hace de que esta bobina ya no esté polarizada magnéticamente, que sea un norte, sino un sur, este norte y este sur, y hace que la condición de que se atraiga o se repele el rotor y haciéndolo girar en el sentido antihorario. Dependiendo cómo yo polarizo el controlador de velocidades, voy a hacer que la velocidad de giro, en este caso el giro del estator, perdón, del rotor, se haga en un sentido u otro. Eso lo vamos a ver en la práctica al final de este video, pero básicamente es así como funciona. Esto está en función a la modulación por ancho de pulso y obviamente tiene un valor muy importante en la electrónica porque este tipo de motores son utilizados, los motores Braille son utilizados en los aeroplanos, en los drones y mucho más aún en aeromodelismo. Ok, ahora sí, después de haber visto todas estas condiciones, vamos a ir a la parte ya más práctica. Vamos a desarmar nuestro motor brushless para que podamos ver la parte interna y después vamos a ver algunas características funcionales para luego pasar a la práctica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, aquí estamos con nuestro
estrella, el motor brushless. Como lo hemos visto en la sesión anterior, un motor brushless es un motor sin escobillas. Se trata de un motor eléctrico que no emplea escobillas para poder realizar el cambio de la polaridad en el rotor, es decir, en el movimiento, en la parte mecánica que se mueve. Podemos ver algunas características externas y también podemos ver aquí otro dispositivo que me vino con el motor brushless, que es el ESC o Electronic Speed Control, el controlador electrónico de velocidad, que lo vamos a ver después en la parte final de este video cuando hagamos la parte práctica y el control electrónico de este motor brushless a través de un control de radiofrecuencia. Bien, podemos ver en la parte externa, en la parte de afuera, los tres cables para el control del motor brushless. En la parte interna podemos ver las bobinas que constituyen la parte estática, y el rotor vendría a ser la parte móvil, la parte de la caja externa que se mueve en conjunto con el pin. Vamos a abrir el motor en un momento para poderles explicar la parte funcional y corroborar lo que hemos visto en la teoría hace unos minutos. Acá hay unos términos y condiciones importantes que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un motor brushless, y muchas personas se confunden con los términos. Podemos ver que este motor, por ejemplo, tiene unos códigos, el A2212 6T 2200KB. ¿Y qué es lo que significa esta parte? La parte que está inscrita sobre el motor brushless, voy a explicar en estos momentos. Las dos primeras letras, mejor dicho, los dos primeros números que están en la parte superior, 2212, tienen una implicancia con respecto a la longitud y a la altura del motor. 22 lo vamos a dividir en dos partes, 22 y 12. 22 vendría a ser 22 milímetros de longitud, y no es otra cosa más que la longitud de extremo a extremo del motor, de extremo a extremo del motor, vendría a ser 22, y el 12 vendría a ser 12 milímetros de altura, es decir, la altura del motor desde este punto a este otro punto. 22-12 es 22 milímetros de longitud y 12 milímetros de altura. Otro factor importante es el número y las letras KB que están en la parte inferior. En este caso es 2200 KB o 22.000 o 2200 KB. El término KB no tiene nada que ver con kilovoltios, así que hay que tener cuidado con esa magnitud, con esta variable de voltios, pero sí tiene que ver con el tema de voltios, no de kilovoltios. 2200 viene a ser 2200 revoluciones por minutos por cada voltios que se le aplique al motor brushless. Hay que tener en cuenta esa función. Hay de 2000, hay de 2300, hay de 1000 KB. Entonces, cuando hablamos de 2200 KB, estamos hablando de 2200 revoluciones por minuto por cada voltio que se le aplique. Este motor brushless puede trabajar hasta con 30 amperios de corriente en un consumo normal, y en un consumo superior de hasta 45 amperios. Es decir, cuando se enciende puede llegar hasta 45 amperios. Bien, nos vamos a centrar básicamente en el número KB, que es la parte más importante de cómo identificar la potencia o en todo caso la performance de un motor en conjunto con el nivel de la batería. Básicamente en este motor, como les decía, es 2200 KB, y el término KB tiene que ver no con los kilovoltios como magnitud, como les decía, sino en la cantidad de revoluciones por minutos por cada voltio que se le va a aplicar. Entonces vamos a hacer esa explicación. Este motor brushless utiliza o puede trabajar con dos tipos de baterías 2S y 3S. Entonces, al tener una batería de 2S, por ejemplo, si yo lo alimento con una batería de 2S, por cada celda de la batería es 3.7 voltios por 2, vendría a ser un total de 2S, vendría a ser 7.4 voltios como una fuente de alimentación. Al aplicar 7.4 voltios yo puedo llegar a determinar la velocidad de giro o cuántas revoluciones por minuto puedo yo obtener con esos 7.4 voltios. Entonces, si yo multiplico los 2200, que vendría a ser 2200 revoluciones por minuto,
por la cantidad de voltaje que le estoy aplicando al motor brushless, en este caso 2S, que es 7.4 voltios, voy a obtener hasta 16.280 revoluciones por minuto en la velocidad de giro de este motor. Es decir, yo puedo con 7.4 voltios o 2S puedo llegar hasta más de 16.000 vueltas por minuto en este motor. Ese es por un lado. Y por otro lado, les dije que también este motor podría alimentarse con baterías LiPo 3S. 3S es 3.7 por 3, vendría a ser 11.1 voltios. Al yo aplicar 11.1 voltios, multiplico los 2200 por 11.1 voltios y tengo una cantidad de 24.420 revoluciones por minuto que yo puedo hacer que el motor gire. A mayor cantidad de revoluciones por minuto, digamos que el motor es mucho más potente. Entonces hay dos factores importantes: la cantidad de KB que les hablaba y obviamente el tipo de batería que vamos a usar o la alimentación. En estos momentos voy a destapar este pequeño motor brushless que es nuevo, recién me ha llegado hace unos días a Lima, y voy a quitarle el cintillo de seguridad para poder ver la parte interna y mostrarles lo que hemos aprendido en la práctica, en la teoría, perdón. Vamos a quitarle acá está el cintillo. Con cuidado vamos a retirarlo. Ahí podemos ver que el fuerte campo magnético no me permite abrirlo. Hay un fuerte campo magnético de los imanes permanentes del rotor y ahí lo pude abrir. Esta es la parte estática, la parte que no se mueve. Tenemos los tres cables de alimentación, en este caso para controlar, no es la alimentación en sí, sino para el control de las bobinas. Y aquí podemos ver, si contamos el número de bobinas, vamos a ver 12 bobinas o embobinados que vienen en serie con cada uno de los cables. En este caso, si son tres cables, vamos a tener 4 bobinas asociadas a cada cable en serie y luego se juntan con el otro cable. Podemos ver, si contamos, las bobinas están bobinadas dentro de este núcleo, que muchas veces es de ferrita en algunos casos, y como logran ver es lo que hemos visto ya en la teoría, ¿no? En la teoría les indiqué que eran 3 bobinas, ¿no? Acá estamos hablando de un número mayor de 12 bobinas interconectadas en serie todas. Este es por el lado del estator, y por el lado del rotor tenemos el eje, y aquí podemos ver la parte más importante de este motor brushless, que vendría a ser el imán permanente que les hablaba, ¿no? Estamos hablando de 14 imanes permanentes distribuidos de manera tal de que van a interactuar estos imanes con los campos magnéticos generados de una manera controlada electrónicamente por el ESC, y este campo magnético que va cambiando en el tiempo, generado por la electrónica del ESC, va a hacer que el motor gire en un sentido y a una cierta velocidad. Ese es el principio de funcionamiento que les hablaba de los motores brushless, y aquí los estamos viendo ya de una manera real, ¿no? Luego le voy a poner el cintillo de seguridad para cerrarlo. Y entonces, para poder terminar esta parte del video, vamos a ver las ventajas y desventajas de los motores brushless. Como ventajas podemos decir que son motores muy robustos, son motores difíciles de poder atentar contra ellos. Son motores que disipan bien el calor en comparación con los motores con escobillas, por lo cual son más eficientes que otros motores, pues apenas tienen pocas pérdidas en calor. Los motores que tienen o que usan en este caso escobillas suelen perder temperatura por el tema del calor, justamente porque irradian mucha temperatura, y eso hace de que el motor recaliente. Estos motores no son motores robustos, disipan bien el calor y por lo tanto tienen pocas pérdidas de calor,
Otra de las ventajas es que consumen menos energía, es por ser electrónicos. Esto le da una mayor duración de las baterías para la misma potencia. Es decir, en comparación con los motores normales, estos motores hacen de que las baterías puedan durar más. Apenas necesitan mantenimiento, ya que no tienen escobillas. Al tener hacer todo de manera, el control de manera electrónica, no hay un contacto físico entre las escobillas y que determine el rotor y el extractor, de manera tal de que necesitan un mínimo de mantenimiento, ya que no tienen escobillas, y el menor peso también los hace más eficientes, ¿no? Pesan menos en comparación a los motores con escobillas. Dos de las grandes desventajas es que la construcción es compleja, lo que eleva en sí un poco el precio de estos motores, porque hacen uso de otros componentes como los Electronic Speed Controller, los ESC, que vamos a ver luego al final de este video, y eso hace un poco más caro este producto. Y otra de las ventajas es que para poder controlar estos motores se necesita un circuito electrónico, que ya les decía, que dependiendo del tipo de motor puede elevar su precio. Básicamente de eso se trata este video, de poder conocer un poco los motores brushless. Ahora sí, vayamos a la parte más importante, la parte práctica, en donde a través de un control de radiofrecuencia, que lo hemos visto en unos videos anteriores, vamos a poder controlar este motor haciendo uso de la modulación por ancho de pulso y obviamente haciendo uso de los variadores OLSC. Vayamos a la práctica entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a la parte práctica. Para la práctica, ¿qué necesitamos? Nuestro motor brushless, que lo hemos identificado, de 2200 kV. Este motor viene con un juego de accesorios, como dos propellers o dos hélices, con unos accesorios para poder poner el motor. Vamos a usar, aparte de ello, unos tornillos con unos accesorios para poderlos ubicar en la base. Vamos a alimentar nuestro motor con una batería de 2S de 7.4 voltios que ampliamente hemos usado en mi canal. Lo más importante aquí es que tenemos un ESC de 30 amperios. Acá van las conexiones del motor. Los tres cables del motor van conectados acá en una forma. Tiene la alimentación de el más y el menos. Este ESC también trabaja con 2S y 3S. Para nuestra prueba vamos a usar baterías de 2S, como les decía, que es esta de acá, y en el otro extremo tiene la alimentación que va a ir a nuestro, en este caso, receptor de radiofrecuencia, el negativo, el tierra, el rojo el positivo y el amarillo el cable de control. Desde este ESC, que va conectado a un dispositivo de radiofrecuencia, que es este receptor, vamos a usar el FS IA6B, que lo hemos visto en unos videos anteriores, en conjunto con, este es el receptor, y en conjunto con un transmisor que también hemos visto en unos videos, con el Fly Sky, que lo hemos visto hace poco nomás en mi video. Vamos a hacer uso del control por radiofrecuencia del encendido y el apagado del motor y la variación de las velocidades. Ok, voy a explicarles, vamos a sacar esto, lo vamos a poner luego en la madera. Voy a explicarles las conexiones rápidamente. El motor, vamos a ponerle primero su hélice. Esto lo vamos a poner acá. Esta otra parte lo ubicamos así para que cierre y presione. Ubicamos la hélice, en este caso de esta manera, y la parte superior. Sujetamos la hélice y aquí, incluso con una llave, podemos hacer presión para girar adecuadamente en sentido antihorario. Ahí ya está listo el propeller o la hélice ubicada sobre el motor brushless. Ven que la única parte que se mueve es la parte de la carcasa externa con el eje. Eso es con respecto acá. Con respecto al ESC, este ESC es de 30 amperios hasta 45 amperios. Puede llegar en picos de 10 o 12 segundos como máximo. Le dije que tenía las dos alimentaciones. Sale la alimentación también para el receptor, y aquí van los tres cables de la alimentación. Vamos a conectarlo
este caso vamos a conectarlo, el amarillo aquí. Pueden ir en cualquier, la verdad que puede ir no de una manera específica, pueden ir de cualquier forma los cables, y dependiendo del giro que queramos, si es en sentido horario o antihorario, simplemente modificamos la posición de los cables. Solamente modificamos dos de ellos. Puedo yo intercambiar estos dos, o este con este, o este con esto. De esa manera yo invierto el sentido de giro de la hélice. Vamos a ubicarlo ahí, por un lado. Y por otro lado, aquí lo que nos interesa es cómo conectar el ESC a este receptor de radiofrecuencia, el FSI ACID-B. Como vamos a usar el canal 3 para el disparo del gas, para acelerar, vamos a usar el canal 3 del FlySky. Yo voy a tener que poner el control del cable amarillo y la alimentación, es decir, la alimentación me la entrega la batería, pero al mismo tiempo la alimentación de aquí me lo va a entregar al receptor, y voy a conectar yo al canal 3, 1, 2, 3, el tercero, ese canal 3, el negro hacia la derecha. Hay que tener mucho cuidado porque podemos quemar el dispositivo. El negro hacia la derecha, en este caso es marrón, el rojo es el positivo y el cable de control es el amarillo. Es así, y voy y lo conecto al canal 3, ahí. Al canal 3, y ahí está listo ya. Luego lo vamos a ubicar en una base de madera. Yo puedo conectar este conector con un extensor especial para poderlo conectar a mi batería LiPo de 2S de 7.4 voltios. Conecto. Y ahí él está listo ya para empezar a trabajar, pero no se le ha hecho el binding. El binding ya se ha realizado, pero no se ha conectado con el transmisor. En la siguiente sección vamos a ver la conexión al transmisor y las pruebas con este motor y su velocidad. Pues bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí estamos en la parte final. Hemos hecho las mismas conexiones que les mostré en la sección anterior. El motor está conectado al SC, el SC a la batería, que todavía falta solamente cerrar acá, y a través del SC está conectado al receptor de radiofrecuencia, en este caso el FlySky, que va a trabajar con nuestro transmisor FlySky, que también hemos visto en otro video. Okay, primero la palanca de gas tiene que ser, o del acelerador, tiene que estar hacia abajo. En primera instancia está apagado el transmisor. Vamos a conectar primero, en este caso, nuestro sistema con el motor brushless. Ahí el motor se activó y está dando señal de que en este caso el FlySky del receptor me está indicando que no está activado por el transmisor. No ha sido reconocido aún porque se está dando cuenta que el transmisor está apagado. Vamos a prender el transmisor, el FlySky, con la palanca del acelerador hacia abajo. Ojo con el detalle. Encendemos y dejó. Hay dos bip y uno largo, y la luz roja se quedó encendida. Y ahora sí vamos a poner en marcha nuestro motor brushless con el acelerador de la izquierda del canal 3. Vamos subiendo la palanca. Muy fuerte. Bajamos. A máxima velocidad con nuestro gas. Y aquí vamos a ver que está girando en un sentido hacia la derecha. Apagamos. Vamos a conectar uno de los cables en sentido contrario para mostrarles el giro que se invierte. Está girando en sentido de las agujas del reloj. Vamos a desconectar el cable, uno de los cables, y conectarlo al otro lado. Bien, lo que he hecho es invertir los cables. El cable lo he
estos dos cables los he intercambiado, y solamente con ese intercambio de los cables me va a indicar de que simplemente los motores van a girar en sentido, en este caso en sentido inverso. Voy a conectar la alimentación. Ahí. Prendo con la palanca hacia abajo, giraba en sentido horario, ahora voy a hacer lo que gire en sentido antihorario, o sea, al revés, simplemente con el cambio que hemos hecho, la palanca abajo, encendemos, se activa el transmisor con el receptor y estamos listos. Encendido en sentido antihorario, ahora vemos que gira hacia la izquierda y nos vamos. Pues bien, hasta aquí este video, espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una tremenda satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y los espero como siempre la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.